Hablar de ir al psicólogo, no. Eso es para gente loca, eso es para gente enferma. Ningún lugar nos dice como que agéndate una cita por psicología. Tú puede que sientas que no lo necesitas y lo entiendas. Lo entiendo por lo mismo, porque está estigmatizada, porque hay un tabú, en nuestros países especialmente. Creo que eso está cambiando mucho últimamente, pero aún así todavía sigue siendo un tabú. Si eres un inmigrante en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, quiero hacerte una pregunta y que te tome solamente un segundo para responder. Responde sí o no y ya está. Cuando decidiste emigrar, ¿fuiste consciente del cambio de realidad que ibas a enfrentar y su repercusión mental en ti? Si tu respuesta fue sí, probablemente ya sepas de qué va este video y aún así quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Y si tu respuesta fue no, tú sí que deberías quedarte o quieres quedarte o eso espero. Hola, yo soy Dayan, bienvenidos a mi canal. Dayan en USA es un espacio digital en el que podrás conocer no solo cómo es la vida en Estados Unidos, sino también lugares que visitamos. Creo que reír y llorar es igual de válido, por eso en este canal me permito ser vulnerable y mostrarte la realidad. Creo que la salud mental es igual de importante y debe visibilizarse. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, quiero invitarte a que te tomes 3 segundos para suscribirte y activar la campanita, de verdad me ayudaría muchísimo. Cualquier comentario que venga desde el amor y con un propósito constructivo será aceptado y trabajado, de lo contrario será ignorado. Ahora sí, disfruta este video. Todos decidimos migrar por alguna razón, detrás de un amor, por un mejor futuro económico, huyendo de algo, huyendo de la violencia, la razón que sea, fue tu motivo y es completamente válido. Pero como todo proceso en la vida, pues esto tiene que planearse, decidir a dónde migrar, cuándo hacerlo, la compra de vuelos, etcétera. Todo esto es un proceso y creo que todos pensamos en absolutamente todo cuando decidimos que vamos a migrar. Pero la verdad es que nunca nos detuvimos a pensar en el impacto mental que esto iba a tener en nosotros y en nuestra salud mental. Y quiero que lo desglosemos poco a poco para que vayamos entendiendo y desde mi opinión personal, por supuesto, desde el amor y desde una posición en la que la experiencia me ha traído hasta aquí, quiero compartir eso con ustedes, quiero como que nos retroalimentemos en los comentarios y podamos entender si esto es algo que solamente me está pasando a mí o que solamente me pasó a mí en su momento o si definitivamente es algo a lo que todos nos vemos enfrentados cuando migramos. Así que vamos a desglosarlo por partes y pues ahí lo vamos viendo. Planeación. Como dije anteriormente, empezamos por la toma de decisión. Por alguna razón, la idea llegó a nuestra cabeza, se incrustó, empezó a invadir nuestros pensamientos y de repente dijimos, ok, me quiero ir del país, voy a migrar. Y ahí nos atacan muchas preguntas. La primera y principal, que personalmente creo que es así, es ¿para dónde me voy? ¿A dónde migro? Entonces empiezas a analizar países, empiezas a analizar qué tantos trámites necesitas, qué tan complejo o qué tan largo es el proceso, cuáles son las mejores opciones para hacer. Y de ahí te vas yendo planeando absolutamente todo. Y piensas en absolutamente todo. Piensas en la compra de vuelos, piensas de pronto en despedirte de algunas personas, piensas en vender algunas de tus pertenencias. También creo que piensas, a ver, que pues yo recuerde, ¿no? Bueno, la maleta. Es que literalmente pensamos en absolutamente todo, pero pues es que nunca nos detenemos a pensar en que nos vamos a enfrentar a un cambio de realidad de 180 grados. O sea, es una cosa loca. Y me atrevo a decirlo porque, pues no es como que yo te conozca y diga, ay, hola, también eres latino, mucho gusto, soy Daya. ¿Y tú tomaste terapia antes de venir? No, o sea, no. Pero pues sí le he preguntado como a algunas personas con las que ya hemos entrado en confianza, como que, oye, ¿y tú alguna vez pensaste en el impacto mental que el hecho de emigrar te iba a traer? Y literalmente todos es como que, pues sabes que no, 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 o sea, siempre la respuesta es no. Y más allá de eso, de que la gente diga que no lo ha tenido en cuenta, a mí me preocupa más que ya saben que lo necesitan y aún así no. Y yo lo entiendo porque es difícil, porque nosotros pues crecimos en una cultura en la que este tipo de temas eran completamente tabú, ¿sabes? O sea, como que hablar de ir al psicólogo, no. Eso es para gente loca, eso es para gente enferma, pero es porque la salud mental está muy, muy, muy estigmatizada y desafortunadamente cuando tú migras no le das la importancia que eso necesita, ¿sabes? Porque no es como, pues como una prioridad, no es una prioridad porque nunca lo has visto como una prioridad, pero después aquí en ese país te das cuenta que sí lo es. La llegada. Después de que ya, bueno, decidimos, nos embarcamos en ese avión y nos fuimos en un vuelo de
4, 6 horas, 8 horas en el mejor de los casos y aterrizamos en ese nuevo lugar. La realidad no se siente tan como, el impacto no se siente tan fuerte en ese preciso momento porque creo que cuando llegamos al lugar para donde vamos, con el que nos preparamos con tanta ilusión y con el que hemos de pronto soñado toda la vida de visitar ese lugar o de ir a ese lugar, pues es que estamos como hipnotizados por la realidad en este lado del mundo, ¿sabes? Como que todo es magnífico y entonces tú estás dentro de escenarios que fueron parte de películas de Hollywood con las que creciste toda la vida viéndolas en televisión y ahora estás aquí. Yo, por ejemplo, yo llegué a Chicago y yo llegué con un grupo de amigos, nosotros éramos como 12 personas, ya después les contaré qué pasó con ese grupo de amigos, pero nosotros llegamos a Chicago y todo era genial, o sea, todo era como que wow, ¿qué es esto? Yo creo que idealizamos los lugares y por eso muchas personas se estrellan, pero es que de verdad hay lugares que son muchísimo mejor en persona. Y Chicago fue una de esas experiencias, o sea, fue como que, wow, esto parece una película. El caso es que era como demasiada información para mi sistema y tenía que procesar como muchas cosas y entonces en ese momento tú solamente estás como emocionado y ya está. Tú estás lleno de felicidad y emociones positivas porque pues estás realizando un sueño, porque estás conociendo lugares increíbles, lugares nuevos. El encuentro. De repente, la soledad, porque siempre hay un primer momento de soledad. Y yo no te podría decir exactamente cuál es ese momento de soledad, porque pues todos llegamos en condiciones diferentes, ¿sabes? Yo no sé, alguien se pudo haber llegado a vivir directamente con familia, otros pudieron haber llegado a vivir con un amigo, con un primo, con una pareja. No sé, yo personalmente me vine de intercambio, entonces llegamos, fue como, pues, a una residencia para estudiantes y entonces ahí como que nos acomodamos todos y éramos 4 personas en una habitación, pero entonces cuando por fin estás a solas, yo creo que sería uno de esos momentos, puede ser en la ducha, cuando por fin te vas a bañar después de un largo viaje y no sé qué, y te quedas procesando absolutamente todo, como que, ¿qué acaba de pasar? Creo que si tú vienes sin un plan o sin una rutina, que desde el primer momento en que llegas vas a empezar en esa nueva rutina, el impacto puede ser más fuerte. Nosotros pues llegamos de intercambio, entonces al día siguiente fue levantarnos, bañarnos, irnos a hacer las diligencias que teníamos que hacer para pues que nos sacaran el seguro social y bueno, lo que necesitábamos, pero siempre hay un momento a solas y en ese momento a solas, como te digo, puede ser el caso de una persona que llegó y ni siquiera tuvo familia o amigos que lo recibieran o no llegó con un propósito o con algo en que desempeñarse o en que pues invertir su tiempo de una vez, pues para estas personas puede ser incluso aún más difícil. Imagínate llegar a un nuevo país lejos, lejos, lejísimos de tu casa y que no tengas ni dónde vivir, que te toque empezar como completamente desde cero, o sea, es muy, muy complicado y entonces ahí se hace más difícil porque el choque de realidad es como más inmediato, ¿sabes? Y entonces dices como que, ¿ahora qué hago? Me despierto al día siguiente de haber llegado y ¿qué hago? Yo no voy a ir a la tienda de la esquina a comprar los huevos para el desayuno, hacer un café, unas arepitas, ya eso no existe. Y, y lo que choca, o sea, el impacto es cuando te das cuenta de eso y dices como que no sé si estaba preparado para eso, porque físicamente podrías estar preparado con todos tus documentos, el viaje, no sé qué, conseguir dónde vivir, bla, 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 pero mentalmente, ¿estabas preparado mentalmente? Lo más probable es que no. Entonces, ese tipo de detalles pequeñitos se van sumando y se van sumando y se van sumando y de repente empiezas, sin que te des cuenta, a presentar episodios de ansiedad, depresión, pánico incluso, y es muy complicado. Pero es por lo mismo, es porque desafortunadamente la salud mental en nuestros países es como tan deplorable, o sea, es muy triste que no se le dé la importancia que tiene. Lo más triste es que literalmente cuando hacemos esto, nuestra vida se acaba de resetear, o sea, acaba de empezar desde cero en un nuevo capítulo o en una nueva edición y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que literalmente estamos empezando desde cero. Empezar desde cero. Como les decía anteriormente, yo personalmente no me di cuenta que estaba empezando como desde cero porque yo vine ya con una rutina establecida. Yo vine con un lugar donde vivir, un lugar donde hacer mi intercambio, entonces ya como que tenía una rutina preestablecida y mi enfrentamiento de realidad se fue dando poco a poco y paso a paso y entre más pasaban los días pues se hacía más complicado. Pero bueno, aquí estoy 3 años después y ya estoy un poco más tranquilo, ya entiendo las cosas un poco mejor
Es un proceso muy difícil, no es algo que tú digas, ay, listo, ya lo entendí, la realidad es diferente, estoy en otro país y ya está. Porque hay muchos factores que influyen en que tú pues, te desestabilices emocionalmente, que sientas ansiedad, que el hecho de luego tener como sentimientos nostálgicos de extrañar lo conocido, porque pues como seres humanos sentimos y ese tipo de situaciones nos hacen experimentar esos sentimientos de nostalgia al recordar, al extrañar, etcétera, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy válido permitirnos sentir estas emociones, entenderlas además y tratar de exteriorizarlas para poder seguir adelante. Y bueno, luego de eso, pues vienen muchos factores más que hacen que tú digas como que, ok, esta realidad es nueva y definitivamente tengo que hacer algo para adaptarme y sobrevivir, de lo contrario me hundo. Entonces te enfrentas a muchos choques culturales, la comida, el idioma, las costumbres, los fines de semana no es igual, tu círculo, tus amigos, tus contactos. Si tienes suerte y haces amigos fácil, bien, pero si eres una persona más bien como tímida, introvertida o que le cuesta relacionarse públicamente, pues difícil. ¿Sabes? O sea, es complicado. Poco a poco te das cuenta de que tienes que enfrentar todos estos choques y sobrevivirlos y dices como, ok, estamos empezando de nuevo, ¿sabes? Lastimosamente me he dado cuenta que casi nadie habla de esto porque si tú buscas en internet o en recursos online como antes de migrar, como qué debería hacer para migrar o cuál es la manera correcta para migrar o qué papeles o qué documentos necesito para migrar a tal país. Y siempre buscamos todo, buscamos absolutamente todo, contactos, documentos, planificación, compra de vuelos, etcétera, 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 pero nunca ningún lugar nos dice como que agéndate una cita por psicología. Tú puede que sientas que no lo necesitas y lo entiendo por lo mismo, porque está estigmatizada, porque hay un tabú, en nuestros países especialmente. Creo que eso está cambiando mucho últimamente, pero aún así todavía sigue siendo tabú. Y hace 3 años que yo emigré no se hablaba de absolutamente nada, nada relacionado a salud mental y migración como conexión. O sea, no, es que no habían recursos, no había absolutamente nada. Todo te decía como documentos, asesores migratorios, visas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie nunca, en todo lo que yo leí, nunca nadie como que decía, ve a terapia o cuida tu salud mental antes de. Así que sí, yo considero que es importante también dejar testimonios y eso es lo que quiero hacer con este video, darte un testimonio de migración en el que considero que es muy importante poner como prioridad o como una de tus prioridades a la salud mental y que siempre estés colocándote a ti, tu bienestar, tu salud, tus propósitos, tus sueños, tus metas, preocupándote y enfocándote en suplir tus necesidades personales. Tu salud mental es una de esas y muchas veces no lo tenemos en cuenta y no le damos el valor que deberíamos porque realmente pues es real, es algo que debemos tener en cuenta y cuidar muchísimo porque literalmente todo está aquí, todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione y nuestra vida avance está aquí. Y si tú no cuidas esto, no vas a estar bien y bueno, pues la vida te va a demostrar que tienes que cuidar esto sí o sí. Yo espero que no lo entiendas tan tarde, que te pongas como prioridad, que entiendas que debes estar bien y que tu bienestar y tu salud personal son lo más importante. Porque teniendo salud podemos conseguir y conquistar cualquier cosa. De lo contrario, pues es muy difícil. Y yo sé que es una cliché y lo que quieras, pero es real. Y tú dirás, ¿yo qué voy a obtener si me someto a ir a terapias y ni siquiera siento que lo necesito? Y yo lo único que te puedo decir es que te des la oportunidad. Date la oportunidad de conocerte a fondo a ti mismo. Date la oportunidad de construirte, date la oportunidad de encontrar esa mejor versión de ti, de esa mejor versión de ser humano que hay dentro de ti que todavía no sabes que puedes descubrirlo. Solo date la oportunidad y si quieres, después de que te la des, en unos cuantos meses, vuelves a buscar este video y me escribes aquí, me di la oportunidad y me cuentas cómo te fue. Porque sí, creo que es importante que te descubras, que te sanes, que te cosas, que te reencuentres para que seas mejor y seas feliz. Es más, te aseguro que te vas a dar cuenta de lo maravillosa que es la vida cuando tienes salud, estabilidad y paz mental. Te lo aseguro. Ahora, ya para cerrar, me gustaría saber tú qué piensas, si no estoy solo en esto, si a ti también te ha pasado, si estás en el proceso o nada, quisiera saber. Solamente déjame un comentario, me encantaría leerte y que podamos establecer una conversación aquí abajo en esta cajita de comentarios
para que hagamos un feedback y nada, nos podamos conocer también un poquito mejor. Y si llegase hasta este punto del video, de verdad te lo agradezco muchísimo, no sabes lo feliz que me hace. De igual manera me encantaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita, me dejes un comentario por aquí abajito, lo que sea, te voy a leer, te voy a responder. Y de igual manera, y muy, muy, muy importante, si tú tienes un amigo que está pensando en migrar o que está atravesando por todo este proceso y nada, que crees que este video le puede ayudar, por favor compárteselo, envíaselo y dile que no está solo, que aquí estamos y que vamos a crear una comunidad muy bonita en la que nos vamos a apoyar entre todos. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Bye.